Ya primero agradecer la respuesta a esta petición de poder conversar contigo y saber este asunto del guión. Es un Creo que gusto para mí. Todo lo que pueda aportar en ese sentido, para mí es parte de mi profesión que me interesa mucho, ¿no? ya, como te decía, esto es parte de la comunidad DAN. Este es como son entrevistas que tienen que ver con la comunidad DAN. La DAN es la sigla de Dirección Audiovisual y Multimedia, que es la carrera que yo represento de la Mm, universidad. mm. Entonces, en esta comunidad DAM estamos llevando a cabo estas conversaciones, acercando a los profesionales del área y, como te decía anteriormente, esto de las personas, cómo Mm. las personas han descubierto y cómo se han introducido en este ámbito que es la escritura de guión o en el ámbito audiovisual, cinematográfico. ¿Cómo llegas a ser asesor de guión? ¿Cómo se construye esto? Bueno, ¿cómo se llega a eso? A ver, yo empecé con esto hace como 25 años ahora, y en ese momento yo ni sabía que existía este oficio. Entonces fui entrando muy de a poco, entré en realidad porque empecé a escribir estos informes que se escriben para las productoras, que se estila mucho en Estados Unidos, pero también en Europa, que donde tú vas con una productora, te entregan un guión y como el productor no tiene tiempo ni ganas de leerse todos los proyectos que llegan, tú vas haciendo una especie de preselección. Lees los guiones y escribes un informe con algunos rubros que están bien acotados, y vas entregando este informe para que el productor a partir de ahí empiece a ver qué es lo que le interesa, ¿verdad? Y eso es lo que llaman lector. Yo creo que este oficio en América Latina existe bastante menos, aunque en estos 25 años toda esta parte que es la parte de análisis y asesoría y seguimiento de guiones ha ido cobrando cada vez más peso e importancia y se va conociendo cada vez más. Pero en aquel entonces prácticamente era medio desconocido. Y bueno, a partir de ahí fui como entrando cada vez más en la parte no solamente de análisis y escritura de informes, sino de lo que yo llamo acompañamiento, es decir, donde tú realmente interactúas con el autor y vas viéndolo y no sé qué palabra usa, acompañar o facilitando, quizás un facilitador es una palabra que me gusta bastante. Y entonces, bueno, a partir de ahí, en estos 25 años, como te imaginas que es un cuarto de siglo, he ido como incorporando muchos puntos de vista, ampliando cómo veo el oficio y demás. Pero en aquel entonces lo que existía era la figura del script doctor, que es una figura muy hollywoodense y que prácticamente en Europa, yo ya estaba viviendo en Europa en aquel entonces, no se conocía, y en el resto del mundo menos todavía. Y entonces el script doctor es un tipo que viene y arregla el guión para que corresponda con ciertos parámetros que son mucho más de marketing, o sea, mucho más estratégicos que creativos, por hacer esa distinción. Mientras tanto, en Europa había y hay todavía un punto de vista bastante diferente, que es mucho más el de respeto por el impulso creativo del autor. Bueno, entonces de a poco este trabajo fue como configurándose como el propio guión desde adentro y no desde afuera. O sea, yo no fui definiendo mi rol, sino que mi rol se fue definiendo a medida que yo iba avanzando y entendiendo cada vez más cuál era mi lugar, que no era de decirle a la persona qué tenía que escribir, ni qué historia tenía que contar, ni siquiera cómo, sino ver que la persona tuviera, ante todo, una claridad absoluta sobre estas cosas. Cuando un autor viene, y muy pocos lo pueden hacer desde la primera uh, etapa, digamos, de la escritura, venía a decir, lo que quiero es esto. En general no se sabe lo que se quiere. Y uno, o yo por lo menos, como buen argentino además, tengo un papel un poco de terapeuta, que es tratar de que tú sepas lo que no sabes que sabes, o que te contactes con lo que no sabes. O sea, hay un impulso adentro de uno que te lleva a escribir una historia o que hacer una película, y a veces no sabes muy bien porque hay muchos filtros, hay muchas capas que te impiden ver el núcleo de lo que estás buscando. Yo considero que hoy por hoy mi papel a través de todos estos años es claramente el de identificar cuál es tu deseo,
cuál es tu necesidad, también como de los personajes, los deseos y las necesidades. Bueno, el propio autor también a veces sabe lo que quiere, pero no sabe lo que necesita. Entonces hacemos todo un proceso de trabajo que tiene mucho que ver con identificar eso. Y luego, a partir de ahí, una vez que eso va quedando claro, mi objetivo es ayudarte a ti a llegar a satisfacer esa necesidad, no una necesidad mía, que tengo que tener mucho cuidado que eso no interfiera, porque mi subjetividad es inevitable. Y yo puedo a veces asesorar proyectos ¿cómo decir? Con los cuales no tengo afinidad, pero igual puedo hacerlo porque digo, no importa si esta película no es para mí. Lo que me interesa es que tú tienes ese objetivo y yo quiero ayudarte a alcanzarlo. Súper, sí. De hecho, por ahí venía la otra pregunta que tenía que ver con el autor, que le acabas de responder igual, porque hay una conexión directa del asesor con el autor, ¿cierto? Como esto de conocerlo, porque más que la obra en sí, es como conocer al autor para poder identificar eso que tú dices que lo que se va a proyectar después. Por Cuando... eso te comento solo que por eso es que prácticamente me niego a entregar ya informes escritos, siendo que empecé por ahí, ya no lo hago más, y lo que hago es pedir honorarios tan elevados que siempre me dicen, no, mejor no, porque mi objetivo no es que me paguen, es que entiendan que no lo quiero hacer, Claro, por claro, esto que estamos diciendo. claro. Porque el informe escrito es una cosa que está ahí y muy rígida y que no tienes este intercambio que para mí es fundamental. Nada esencial. Cuando asesoras películas, ¿cierto? Y te introducen esto porque tú planteas que la subjetividad igual es como inevitable, ¿cierto? Se trata de alejarse un poco de eso. Pero cuando terminas el proyecto, ¿cierto? Después viene toda la etapa de preproducción y todo el asunto. Pero ¿qué te pasa cuando ves las películas después? ¿Cómo te impactan? Bueno, por supuesto que tengo una infinita curiosidad. A veces me sucede que la película se hace y ni siquiera me entero, porque pasan 4 o 5 años, el asesor de guión quedó completamente en el olvido, lo cual se entiende, es atendible, yo no me ofendo ni nada. Pero de repente digo, joder, no sé quién, tu película se hizo, mándame un link, porque tampoco me es fácil ver las películas siempre en pantalla, o sea, en cine, obviamente, a menos que sea en un festival, una cosa así. Y claro, tengo mucha curiosidad. Ahora, los resultados son desde qué buena sorpresa hasta que falló lo que yo pensaba que iba a fallar. No te puedo dar Pero también hay una cosa interesante para mí es no, y esto también en el proceso de acompañamiento, es yo como asesor y luego como espectador de la película, no me tengo que despegar de lo que yo pensaba o pienso que es lo acertado. A ver si me explico. Yo en un proceso de seguimiento, un proyecto, voy a la primera reunión con ciertas ideas prefijadas, por más que estoy abierto al intercambio. Lo primero que tengo que hacer es darme cuenta que esa idea que yo tenía, ese preconcepto que yo tenía, no corresponde con la realidad. Y poder abandonar ese preconcepto y constantemente renovarlo según lo que va pasando en el presente. Es casi una postura filosófica búdica. Vivimos en el presente. Yo tengo que estar, no puedo totalmente porque me es imposible, pero lo más posible, ahí aparece el joven guionista. Yo tengo que estar lo más en lo posible consciente de lo que está pasando en este momento entre tú y yo. Y Sí, cuando veo la película también no quedarme pegado con, a mí me parecía mejor otra cosa. No, está bien lo que está pasando, aunque yo haya dicho otra cosa. claro. La sensación que me da es como, por ejemplo, es como hacer reflexionar. Pero no que vayas para un camino ni para el otro, sino que, atención, haz algo acá, como que algo está pasando acá, entonces tienes que reaccionar frente a eso. Entonces la reacción la hace el propio guionista, no el asesor. Claro. Súper. Eh, por ejemplo, hay una frase que a mí me llama mucho la atención, que la escuché de un argentino, que tuve la posibilidad de encontrarnos con Carlos Sorín, Sí. que
yo sé que la frase no es de él, pero cuando él la dijo, ahí me dio mucha vuelta, de hecho todavía me da vuelta en la escritura de guión, que dice que lo más importante es lo que no se ve y lo que no se escucha. Ujú. Entonces, yo después lo resolvía y le decía, qué ingrato es la escritura, porque uno escribe, ¿cierto? Pero finalmente es para poder generar algo que no se ve ni siquiera se Sí, escucha. sí, sí, sí. Eh, Escribir es ocultar. claro, entonces, ¿qué piensas tú de eso? ¿Cómo? Estoy totalmente de acuerdo. Escribir es ocultar. Lo que llamamos subtexto o sutileza es eso mismo. El subtexto es ocultar lo que el texto diría normalmente. Ahora, en este sentido, yo tengo algo que me parece importante. Para tú no mostrar y que eso tenga un peso dramático, tienes que saber perfectamente lo que no estás mostrando. Y muchas veces me pasa que el autor lo que está haciendo es así como, digamos, esquivando el bulto, por así decir. Y yo no sé si esto lo van a escuchar argentinos, pero mis compatriotas han caído, ahora ya se están yendo de eso, están entrando en otra etapa del desarrollo del cine, pero durante mucho tiempo cayeron un poco en una especie de protocolo de lenguaje, digamos, cinematográfico y narrativo, más que cinematográfico, de no muestro y mis personajes no responden y evito diálogo. Pero yo siempre digo, para que el subtexto tenga un valor, uno tiene que saber de qué texto está siendo sub, porque si no, cae en el vacío y no tiene sentido. Claro. Es simplemente una cuestión formal que tiene una estética guionística y narrativa, pero no tiene un espesor dramático y temático. Claro, eso es como Entonces, cuando plantea el concepto de ocultar, tiene que ver con eso, es como que hay que saber qué quiere ocultar, porque si no, no obvio. tiene sentido. Claro, O sea, es el truco del mago. El mago sí, hace un truco y a ti te asombra y no sabes cómo lo hace, pero te sigue asombrando. Sabes que hay un truco, pero el truco está oculto y nunca se va a saber cuál es, en fin, si no eres parte del clan, digamos, claro. ¿no? Claro. Miguel, mira, cuando hay una etapa en el guión que se transforma en fundamental, de hecho muchos manuales lo plantean, muchos guionistas lo plantean, pero por ejemplo en el enseñar guión es una de las etapas un poco complicadas, porque tiene que ver mucho con la reflexión, que es la etapa de reescritura. ¿Cuál crees Mm. tú que es la importancia de la reescritura para el guión? Bueno, es fundamental, pero a ver, primero, que la escritura, lo que yo llamo escritura es el primer impulso, que puede ser o el primer draft de la primera versión, que a veces no existe, como que la primera versión no existe del todo. Un compatriota tuyo, Julio Rojas, me Sí, acuerdo que dijo una vez, uno escribe él ni se debe acordar que dijo esto, escribe la primera versión para explicarse a uno mismo de qué va la película. Siempre me quedó esa frase suya, que por otro lado es una persona muy querida para mí, hace 1000 años que no sé nada de él, pero bueno, es un paréntesis. Y efectivamente yo creo que la primera versión, o sea, lo que es escritura y no reescritura, viene del cerebro, del hemisferio derecho del cerebro, que es el hemisferio intuitivo, imaginativo, o sea, donde hay como una especie de impulso creativo, sin necesariamente una parte muy racional, al menos, o controladora, vamos a decir. Y la reescritura es donde se pasa del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo, es decir, uno entra ya con herramientas de análisis más lógica, más de racionales, más de estructurar según ciertos objetivos que uno tiene. No sé si, o sea, es un poco, yo claro, soy un poco músico también, entonces hago muchas veces el paralelismo. Yo cuando empiezo una cosa, tengo alguna idea, empiezo a tocar en la guitarra y no sé muy bien lo que estoy tocando. Yo sé bastante de música, sé de teoría, pero medio pongo los dedos donde me suena bien y voy armando. Luego, cuando yo reescribo esa pieza musical con objetivo de darle forma, empiezo a decir, no, aquí estoy poniendo los dedos en un lugar donde me genera una armonía que no es la que corresponde.
y entonces cambio para que quede un armado, pero es como que es al revés, la teoría entra después y no antes. El problema muchas veces con la enseñanza de guión es que uno empieza por la teoría y después va a la intuición, Claro. que es un herramienta, no te digo solo valiosísimo, sino inevitable, inexorable. Si no hay intuición, siempre va a salir una cosa mecánica que de aquí a poco, cuando no es ya, lo va a poder escribir un computador. Sí, es interesante eso que planteas que la primera etapa tiene que ver con descubrir lo que parece que está, pero todavía no lo he encontrado. Entonces, Claro. esa aventura es súper interesante. Sobre todo Bueno, entonces yo como asesor muchas veces, en esa primera etapa, ayudo a identificar, pongo el dedo en ciertas cosas, no digo esto es lo que tiene que ser, digo, mira lo que has hecho con este personaje, qué curioso, ¿no? Qué interesante lo que hace aquí y lo hace en un solo lugar y nunca más. claro, ¿Qué tal? ¿Te parece interesante explorar eso? Y o bien tú me dices, no, eso no es lo que quiero, ok. O, wow, sí, es por ese lado que quiero ir. Ah, ok. Entonces trabajemos para ese lado. claro, claro, es que eso es lo que se identifica. Sí, por eso es que voy a hacer una cosa que claro que es un poco, no es exactamente lo ideal para decirle a un profesor de guión en una estructura de escolar, pero en realidad yo no doy ningún taller de escritura de guiones genérico. Claro, Siempre digo, si son principiantes incluso o estudiantes, vengan con un proyecto de película posible. Así sea la historia de tu abuelita que vive en un rancho en la Patagonia. No importa, no tienes que venir con el high concept del siglo y una cosa que... Simplemente ven con algo que podría ser una película. Y a partir de ahí vamos viendo cómo y por qué eso puede ser o no ser una historia fílmica interesante. Porque desconfío mucho de la teoría generalizada. Los guiones no se escriben de una cierta manera. Depende del género, depende de tu edad, depende de tu experiencia de vida, depende si te acabas de divorciar o no, depende si estás enamorado o desenamorado. Todos esos factores que parece que no tienen nada que ver, tienen muchísimo que ver. Aunque no claro, estés escribiendo una historia de amor, lo que hay detrás de lo que estás escribiendo van a estar, tu mundo emocional está ahí, quieras o no. Entonces yo creo que el clima general, holísticamente, de un autor, es muy importante identificarlo, el propio autor que lo sepa, que el asesor trate de identificarlo, para luego ver cómo enfocar esa historia, digamos. Ya no hablo de guión, hablo de qué historia estás queriendo contar y por qué. ¿Qué necesitas decir? No qué necesitas contar, ¿qué necesitas decir? claro. Claro, y además eso va a tener una reflexión después. Esa reflexión la va a tener con la audiencia, con... Sí, que interesante eso, como dices tú, esto de la particularidad de la historia. Cada uno tiene su Mm. propio metodología, motor. O sea, los conceptos se pueden repetir, pero cómo se utilizan, cómo se llevan a cabo, depende mucho de la profundidad de estos personajes. Y depende de cada persona, por Claro, y de supuesto, cada de persona. cada autor, depende de muchas cosas, es multifactorial. Claro, Eh, Luego, yo no digo que no exista algo así como la técnica, no digo que no exista, pero creo que lo que es técnico es algo relativamente reducido y no muy complejo, digamos. claro. Pero técnica, yo no considero que sea yo no tengo en cuenta cuestiones técnicas como que en la página 26 hay que pasar del primer acto al segundo acto. Yo cuando estoy leyendo un guión nunca estoy diciendo, pucha, estoy en la página 35 y todavía estoy en el primer acto. O me interesa o no me interesa. Si me interesa, podés estar toda la película en un solo acto. No sé, estoy diciendo cualquier cosa, pero digo, no importa eso. Sí me consta que estoy en la página 35 y está faltando que pase algo Claro, aquí. claro. Claro, es como más intuitivo igual, pues. Como que uno lo necesita igual. Porque si no, a mí me cansaría mi propio trabajo si no tuviera esa cosa intuitiva y creativa en mi propio enfoque, quiero decir, ¿no? O sea, Claro, cada encuentro con un autor es un universo que se abre ante mí y eso me fascina.
y tanto más cuanto los autores vienen de países tan diferentes como Indonesia o Chile o Suecia o Claro. Sudáfrica. Hay algo que llama mucho la atención a los estudiantes y a las estudiantes que tiene que ver esto que está pasando con Netflix, con esto de que ellos me dicen siempre, de hecho lo llevan a la teoría, es como, ¿cómo me atrapan las series? ¿Cómo me atrapan? Entonces me preguntan siempre cómo llegar a eso, o qué es lo que contienen estos guiones que hacen que atrapen a las personas. Ya sea para bien o para mal, no hay ¿Sí? nada de valor, pero que atrapen. ¿Cuál es tu opinión frente a eso? Bueno, desde luego que en los últimos años yo me he puesto a todo trapo a ponerme al día con las series, porque desde hace varios años ya empecé a ver un poco así y se ha vuelto, aparte de una cosa personal que me interesa mucho, una necesidad profesional, porque cada vez más trabajo con series y para mí lo que hacen las series, que es más difícil que se hagan las películas, es una profundidad y una densidad en los personajes. Lo que fascina en las series no son necesariamente los plots, los argumentos. Así hay un asesinato y te lleve un poco la curiosidad de quién fue el culpable o ese tipo de cosas. Pero esa es la parte cosmética. Lo que realmente te conecta con las buenas series, que estoy viendo un montón ahora, y sobre todo estoy viendo las series nórdicas, estas danesas y suecas, y lo que hacen es un trabajo muy minucioso y lo que van, digamos, donde está el thriller, no está en el rompecabezas del asesinato, sino en el rompecabezas que es la personalidad del personaje, que es un rompecabezas. Todos somos un rompecabezas. Y lo fascinante es cuando tú ves, te crees que estás viendo el dibujo del rompecabezas, después de repente se te deshace en un episodio porque apareció un elemento que echa luz sobre una faceta del personaje que no se estaba viendo. Tienes mucho más tiempo para trazar una trayectoria emocional, el arco del personaje. Hay mucho más tiempo, bueno, para tomar un ejemplo como Breaking Bad, el personaje Breaking Bad, que es casi un personaje emblemático de las series, es un tipo que empieza con una razón muy buena para tener dinero, que tiene un cáncer y quiere dejar dinero para su familia. Pero en todo ese proceso va descubriendo algo que en él mismo no conocía, es que le encanta ser delincuente. O sea, estoy acortando muchísimo, estoy explicando, pero él mismo no sabía que había un personaje en él que era eso. Y de hecho, sin el cáncer, jamás hubiera contactado ese personaje. Y a medida que se va desarrollando la serie, vas viendo cómo se va, es como una cebolla que le vas quitando capas. Y eso es lo que yo creo fascina, en todo caso es lo que yo identifiqué en mí. La fascinación por las series pasa mucho por el lado de los personajes. Por otro lado, creo que los personajes son la clave de cualquier película, ya sea serie o largometraje, o ficción, o incluso documental, si vamos al caso. Claro, de hecho, como cuando tú hablas de esto de las capas, uno como que eso es lo que le atrae a los personajes de las películas, de las series, como que uno va descubriendo a esta persona que hay atrás. Y eso es que interesante lo que tú planteas, igual, esto de que quizá el personaje descubre algo que ni siquiera él sabía que tenía. Y eso también es interesante, pues, porque uno lo acompaña en este viaje y no solamente se da cuenta él, sino que nos regala a nosotros el que se vaya dando cuenta y sacando estas capas en común. Y lo vamos acompañando hasta cuando llegamos al final y sufrimos un poco con ellos. Bueno, yo siempre invito a los autores a que sepan más de los personajes de lo que ellos saben de sí mismos. Ya. Y no necesariamente todo lo que tú sabes de tu personaje lo vas a divulgar, lo vas a poner Claro. explícitamente en tu guión, pero lo sabes tú. Y eso va a marcar ciertas conductas en el personaje, que a veces de las cuales el personaje no es consciente. No te digo que haya que psicoanalizar dentro de la película al personaje, eso no me gusta. Claro. Pero sí, fuera de la película, ¿por qué no? Ponerlo en un diván y hacerle un poco de terapia Claro. para saber quién es. Y para tener herramientas igual, pues, como para poder manejar dentro de la película. Totalmente. Ya, ahora, por ejemplo, en el contexto actual,
el guión igual está, se gatilla muchísimo y se fundamenta mucho con lo que está sucediendo en el universo, ¿cierto? Entonces, muchas cosas que han sucedido en el universo han sido parte de los guiones, de lo que construyen las bases, los contextos. Entonces, como que Claro. no podemos escapar de esto. Entonces, ¿cómo crees tú que va a evolucionar el guión o cómo es la mirada con lo que está sucediendo actualmente? Eh, Sí. Bueno, a ver, yo creo que lo que pasa en la sociedad se refleja en los guiones, ya sea como tema principal del guión, ya sea como algo que es más contextual. Eso es bastante inevitable y no digo que no sea deseable. Lo que sí me parece que hay que cuidar es de que la situación y los personajes que están en esa situación no se vuelvan personajes genéricos. Me explico. Aquí en Europa, por ejemplo, hay un montón de proyectos, no tanto películas, estoy hablando ahora de proyectos de película, que a veces se terminan siendo películas, a veces no, sobre los refugiados, los que vienen de países africanos o pobres a buscar asilo, asilo o si no a meterse como ilegales directamente en Europa. Y el problema es que aparece todo el tiempo un personaje cuya identidad es ser refugiado. No existe un ser humano cuya identidad es ser refugiado. Eso es circunstancial. Tú puedes ser buena persona y refugiado, mala persona y refugiado, inteligente y refugiado, tonto y refugiado. Entonces, el problema, y esto pasa también con los transgéneros, que está otro tema súper, iba a decir de moda. Entiendo que es importante, que hay mucha violencia de género y que los transgéneros están planteando otra manera de conectarse con la identidad sexual. Pero muchas veces los transgéneros aparecen como si lo único que son es ser transgénero. Y eso nunca es cierto. Entonces, ahora, por ejemplo, con el coronavirus me veo venir, ya aparecieron un par de proyectos con el coronavirus metido ahí como enchufado. Entonces, si vas a usarlo como contexto, puede ser un contexto, ¿por qué no? Pero la historia que estás contando, entonces, ¿en qué medida el contexto está afectando la historia y llevándola para un lado a donde no iría sin ese contexto? ¿Me explico? O sea, me parece que es inevitable que se integre eso, pero si simplemente va a ser un fenómeno de que, vivimos en un mundo con coronavirus, sí, pero ¿qué significa eso? ¿A qué nos lleva? ¿En qué eso va a incidir en tu pareja el que tú tengas que estar confinado entre tres meses sin poder casi ver a otra persona que tu pareja? Entonces, la reflexión no es sobre el coronavirus, la reflexión es cómo uno mantiene una pareja porque no está todo el tiempo con esa persona. Sería una reflexión posible. A ver si realmente se sostiene esa relación cuando tú estás con esa persona cara a cara, más o menos las 24 horas del día. yo creo que hasta ahora nos deja súper claro y creo que van a estar súper contentos nuestros estudiantes y nuestras estudiantes porque de verdad que son conceptos simples, pero como a veces no es lo mismo que uno se los trate de explicar o reflexionar acerca de esos conceptos, cuando otras personas igual se lo comentan, como que uno lo empieza como a descubrir de mejor forma. Entonces agradezco muchísimo eso, Miguel. Agradezco esto Un de, gusto. de, de tener Voy a el decir tiempo. una última cosa que quiero decir así para ¿Sí? los estudiantes. ¿Claro? Sí, y para los profesores y los asesores también. Es que es muy interesante para el propio autor y para descubrir lo que está buscando, el ir llevar hasta sus últimas consecuencias una idea. O sea, como asesor yo nunca te voy a decir, no me parece buena idea que tu personaje se suicide. Te voy a decir, ¿a qué te lleva que se suicide y a qué te llevaría si él no se suicida? Y de repente no es necesario, no hay una buena idea o una mala idea. La buena idea, entre comillas, es la idea que te lleva allí donde tú quieres llegar. Y sin darte cuenta, vos, al hacer que el personaje se suicide, en realidad te estás desviando sin darte cuenta de lo que estás queriendo decirle, de la comunicación que estás queriendo establecer con tu espectador. Y siempre me parece interesante, más que decir cuál es una mejor idea,
¿cuál es la idea? Que si tú la desarrollas y ves el efecto dominó de esa idea, que te acerca más a donde tú quieres llegar en términos de lo que yo llamo el alma del proyecto. ¿Cuál se acerca más al alma del proyecto? Claro, y eso es lo que vamos a descubrir en esto de la escritura. O sea, eso es como la excusa de la escritura para poder descubrir todo. Exactamente, tal cual. Es una Claro, excusa, es un viaje, es un claro. viaje personal. Sí, entonces antes de finalizar esto, me gustaría saber en lo que está. Yo he visto por ahí que estaba haciendo unos laboratorios de escritura de guión. Sí, bueno, a ver, yo desde hace años lo que hago es básicamente hacer consultorías individuales, que hago online cuando no se puede hacer de otra manera, o presencial, bueno, ahora es todo online, talleres y laboratorios. Y hace algo así como un año y medio, un poco menos de un año y medio, empecé a montar yo mis propios laboratorios aquí en Barcelona, que también ahora estoy haciendo online por razones obvias. Y nada, y los estoy organizando así son talleres o laboratorios de 5 días con 5 proyectos donde trabajamos colectivamente e individualmente, o sea, hay 2 partes, digamos, sobre proyectos. O sea, tú tienes que venir ya con un proyecto, no necesariamente con guión, pero vamos, un tratamiento de por lo menos unas 8 a 10 páginas, y a partir de ahí vamos trabajando y avanzando en el proceso de elaboración del guión o de la historia. Ya, súper. Eso es, Miguel. Muchas gracias. Perdón, una última Perdón, cosa, sí, claro. si puedo, ¿no? Una última Sí, cosa. claro, También, tienes todo el directo. una cosa muy, muy importante que descubrí, hace bastante que ya no escribo más guiones, porque son 2 oficios muy diferentes, el de asesor y el del guionista. No quiere decir que no puede ser la misma persona, pero un excelente guionista puede ser mal asesor, y un guionista mediocre puede ser excelente asesor. Quería decir solamente eso, que las competencias, las aptitudes que se necesitan para ser asesor, puede o no uno tenerlas siendo guionista. A lo que voy es que últimamente he tomado la decisión, por una cuestión de tiempo y de energías, dónde poner mis energías, que soy más útil trabajando como asesor que escribiendo una historia más de tantas, que hay miles que son buenísimas, y yo que voy a una historia más, o sea que medio que una decisión personal. Pero lo cierto es que sí escribí mucho, porque sin eso yo no sabría cuáles son los escollos y las dudas y los tormentos por los que pasa el guionista al escribir su guión, que los conozco por haber pasado yo por ahí también. Claro. Nada, eso quería decir. Y ahora sí, Miguel, Bueno, muchas Samuel, gracias por tu tiempo, por tu generosidad con los conocimientos, con esto de hacer, o sea, no de hacer entender directamente, sino que de compartir esto de la aventura de tu trabajo de asesoría de guión, que me imagino que no termina ahora, sino que siempre vas experimentando cosas nuevas con los nuevos desafíos. Entonces, para nosotros es un aprendizaje entender lo que hace un asesor de guión y tenerlo tan cerca también, ¿ya? Entonces, desde la comunidad DAM y nuestros estudiantes, te agradecemos esta posibilidad y eso. Un gran gusto. Así que cuando quieras, si necesitas algo, bueno, no dejes de contactarme. Ya, pues. Nos bueno, vemos, Miguel. Que estés bien. Bueno, un gran abrazo para ti y para todos los estudiantes. Suerte. Gracias, con Miguel. Todo que estés bien, cuídate. Chao. Chao.